Después de recorrer durante meses la Patagonia, seguimos rumbo al norte y en el camino nos esperaba un lugar distinto, Carmen de Patagones, que durante años fue el último pueblo habitado al sur del país, la antesala a la Patagonia salvaje. Pero antes, cruzamos por una playa extensa, con aguas transparentes y arenas doradas, conocida por sus amaneceres soñados frente al mar. Y cuando pensábamos que el viaje había llegado a su fin, apareció Pedro Luro, un pueblo que guarda una laguna salada tan grande y tranquila que parece un espejo infinito bajo el cielo. Somos Cristian, Sibel y Roma. Un diagnóstico nos cambió la vida y en febrero del 2025 decidimos dejar todo y salir desde Misiones a recorrer la Argentina en nuestra casa rodante, para estar juntos, para vivir distinto. No sé si se llega a ver, pero ahí está el puente que delimita con Río Negro, así que ahora sí, oficialmente, ya estamos en Río Negro. Dejamos atrás la provincia de Chubut. No tiene nada de agua, está el río, mira. Río verde, más que verde, está marrón. Después de vivir una experiencia mágica con las ballenas en Península Valdés, retomamos la ruta y llegamos a Playas Doradas. Ubicado sobre la costa atlántica de Río Negro, a solo 30 kilómetros de Sierra Grande, este balneario es uno de los pocos en la Patagonia con aguas cálidas y cristalinas. Un lugar perfecto para desconectar, lejos del turismo masivo. Bueno, llegamos a Playas Doradas, estamos acá en la avenida principal, esto sería la costanera, calculo, y ahí está la playa. Hermosa playa, recién estuvimos caminando con Roma y es muy finita la arena. Ahora ya está atardeciendo y está medio fresco, pero mañana marca un día espectacular, así que la idea es pasar todo el día mañana en esta zona. Allá se ve el cielo totalmente naranja y el mar. Me gusta cómo tiene esos farolitos, los arbolitos, los asientos. Hace un ratito amaneció y con este solcito las playas quedan doradas, haciendo honor a su nombre, Playas Doradas. Este es el beneficio de venir fuera de temporada, no hay absolutamente nadie. Allá nosotros pasamos la noche, hay otro motorhome también. Y esta gaviota con un cangrejito. Como baja la marea, quedan expuestas todas estas rocas llenas de crustáceos, algas. Así que los pajaritos y las gaviotas vienen a alimentarse acá. Salimos un ratito de la oficina a nuestro patio de hoy para disfrutar un poco de este silencio. Se escuchan los pajaritos, el ruido del mar, no hay vientito. Pero estar acá sentados tomando un mate frente al mar es impagable. Llegamos a este rincón poco conocido de la costa rionegrina. Arena clara, agua tibia y ese silencio que te abraza. Aprovechamos esos días para frenar, leer, caminar y disfrutar de sus playas amplias y tranquilas que parecen no tener fin. Al día siguiente nos esperaba el amanecer más lindo de todo el viaje. ¿Cómo hacen las cangrejas? No, miren lo que es este amanecer. Todo naranja, rosado. No hay nada de viento. Soñado. Seguimos camino. Atrás quedaron las playas. Adelante nos esperaba pura historia. Buen día. Hola. Allá se puede ver lo que son las Sierras Grandes. Estamos saliendo de Playas Doradas, que es un municipio, no. Creo que como un barrio. Como un barrio externo de lo que sería Sierras Grandes, que es esa sierra que se ve por allá. Sería como lo que sería Playa Unión para Rawson, como un barrio costero. Claro, nuevo y está creciendo mucho, se nota que están
ampliando, hay nuevos loteos y ahí van a haber nuevos campings, así que se está poniendo muy linda toda esta zona de la costa. Esto nos llamó mucho la atención nomás a la ida, no sé si se llega a ver en la imagen, pero la cantidad de basura que hay acá, mirá de este lado. No, mira. No, es un asco. No sé si alguien sabe qué pasó acá. Cuando pasamos por Caleta Olivia también había pasado esto. Habíamos cruzado un lugar que estaba lleno de basura y cuando pregunté me habían dicho que acá en la Patagonia tienen el problema con los basurales abiertos, que cuando vienen los vientos de esos de 100 km por hora se lleva la basura. Y desparrama por todos lados, entonces pasa razón. Esto. Calculo que acá debe haber un basural cercano. Adelante nos esperaba historia pura. El próximo destino, Viedma y Carmen de Patagones. Mira, acá estamos. Esta es la provincia de Buenos Aires. Y acá en la puntita es donde estamos justo. Acá se ve bien el Río Negro. Y acá está Viedma y Carmen de Patagones. Este sería Río Negro y esto sería Buenos Aires. Y a toda esta zona les llaman la comarca, porque si bien Carmen de Patagones está en Buenos Aires y Viedma está en Río Negro, comparten muchas características en común en cuanto a historia, geografía, etc. Y llegamos a Viedma. Ahora vamos a salir de Río Negro y entramos a Buenos Aires, así que esto sería la última parte de la Patagonia. Chao, Patagonia. Es increíble como hasta hace un par de kilómetros atrás era todo estepa patagónica y acá cambia totalmente el lleno suelo. De árboles. Lleno de pasto. Las ananás gigantes. Qué buenas palmeras. Qué buenas palmeras. Parece que estamos en el Caribe. Mirá uno de Dragon Ball Z. Estamos en la costanera de Viedma, mucho pasto, cosa que no veníamos viendo en las otras provincias. Y este es el Río Negro. Nos sorprendió lo ancho que es. Y lo que se ve ahí enfrente es Carmen de Patagones, que el territorio de Carmen de Patagones es mucho más alto. Por eso nos contaban que en el lado de Viedma hubo muchas inundaciones. En cambio, en el lado de Carmen de Patagones no fue afectada por las inundaciones. Por esa misma razón, de ese lado se pueden encontrar edificaciones mucho más antiguas que en las que se encuentran en Viedma. ¡Qué frío! Y allá al fondo se ve lo que es el Puente Viejo. Después hay un puente nuevo que queda por allá. Nos decían que Viedma es una ciudad mucho más moderna. En cambio, Carmen de Patagones se mantiene todo lo que es el casco histórico y es muy pintoresca. Y por acá estamos cruzando el puente para dirigirnos a provincia de Buenos Aires. Este es el Puente Viejo, queremos venir a pasar por acá. ¡Qué lindo! Fíjate cómo tienen las vías del tren. Acá pasaba. No sé si sigue mirá, pasando, ¿no? capaz Pero... nomás. Bienvenidos a la provincia de Buenos Aires. Qué lindo estar por acá. Buscando si hay algún cartel que diga que estamos en Buenos Aires, pero no veo ninguno. Apenas haces unas cuadras y te das cuenta que acá las edificaciones son un poco más antiguas. Qué lindo. Carmen de Patagones está en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, justo frente a Viedma, separadas por el Río Negro. Aunque muchos no lo saben, este es el último pueblo de la provincia y el primero en la historia de la Patagonia. Acá llegamos a la Torre Fuerte del Carmen. Esa fue la construcción más antigua De esta zona y bueno, de lo que era la Argentina en ese entonces. Porque Carmen de Patagones era el asentamiento más austral de la Argentina en ese entonces, porque la Patagonia todavía no estaba incorporada dentro del territorio argentino. Nos está encantando el pueblito todo con sus casas bajas. De este lado todo lo que sería la parte del casco histórico. Este es el pasaje San José de Mayo. En esta parte se puede ver bien cómo la zona de Carmen de Patagones está más elevada que Viedma. Por eso Viedma siempre fue más afectada por las inundaciones. Acá detrás se puede ver lo que es
la torre esa que habíamos visto del fuerte y la iglesia. A ver si sabes cómo le dicen a la gente que vive acá en Carmen de Patagones. ¿Patagosenses? No, ¿Carmeños? no le vas a pegar ni de casualidad. No. Maragatos. A las personas que viven acá le dicen maragatos porque la mayoría de las personas que empezaron a vivir en esta zona fueron traídas de un lugar de España que se llamaba Maragatería. Por eso la gente de acá, inclusive de Viedma, la llaman maragatos o se hacen llamar maragatos. Vamos a ir caminando para allá para ver las cuevas donde se refugiaron los primeros pobladores de la zona. Durante mucho tiempo, este lugar era el fin del mapa conocido. Más allá del Río Negro, no había certezas. Era territorio inexplorado por los europeos, habitado por pueblos originarios. Una frontera difusa, donde empezaba la Patagonia salvaje. En 1779, cuando estas tierras aún eran colonia española, la corona decidió marcar presencia antes que lo hicieran otros. Así nació el Fuerte del Carmen, levantado frente al río, en un rincón remoto del virreinato del Río de la Plata. En ese entonces no había caminos. Patagones no se alcanzaba por tierra, se llegaba por mar y río, porque avanzar por tierra significaba cruzar zonas controladas por pueblos originarios, sin rutas, sin guías y con el riesgo de ataques. Desde entonces, este lugar se convirtió en un punto clave, el último puerto antes del sur y el primer punto de contacto entre colonos y los pueblos originarios. Por eso acá no todo era guerra, también había comercio. Se intercambiaban cueros, sal, tejidos y hasta armas. Y cuando llegaron los brasileros en 1827 con intenciones de invadir, el pueblo entero se organizó y logró resistir. La defensa fue tan contundente que las banderas enemigas aún se conservan en la iglesia como símbolo de esa victoria. Allá al fondo se ve el puente nuevo. Nosotros pasamos por el otro puente que era el puente antiguo, que es el puente antiguo. Mirá esa calle llena de curvas. Me hace acordar de esa calle que muestran en San Francisco en las películas. Sí, ¿querés meterte con la casita por ahí? Imagínate entrar sin saber No. y con la casa te metes ahí. No, imposible. Estas son las cuevas de Maragatas. Las personas cuando habían venido de Maragatería a pedido de la corona española, les habían prometido que iban a tener vivienda, pero cuando llegaron eso no se cumplió y para refugiarse en la intemperie cavaron estas cuevas en los barrancos como para refugiarse. Hay un olor a humedad acá adentro. Todas las calles tienen este cartelito que tiene el escudo de Carmen de Patagones. Es el escudo del partido. Y ahora estamos caminando por la costanera. Sinceramente me sorprendió mucho toda esta zona. No esperaba que sea tan lindo. Es muy tranquilo. Hermosa ciudad. O sea, Viedma lo vimos como más ciudad, mucho movimiento. Y Patagones es mucho más pintoresco. Igual, la verdad es que no recorrimos mucho Viedma, porque como vimos que había mucho movimiento y estando con la casa, a nosotros circular dentro de las ciudades se nos hace muy difícil. Esa balsita ahí es la que cruza de un lado al otro personas. Está todo el día cruzando. Antes que esté el puente en Posadas Encarnación, había una balsita así, que cruzaba de un lado para el otro. Ahí hay un muellecito. Esto creo que es una barcaza antigua que hacía el cruce, como la que vimos recién. Y este es el pasaje del muelle. Este edificio era un bar en principio, después pasó a ser el edificio de la prefectura. Pero miren el pasaje este lo que es. Todo parquizado y ahí de fondo las torres de la iglesia. Creo que esta partecita es una de las que más me gustó. Sí, preferida. Mi preferida, diría Roma. Muy pintoresco. Este es el muelle de donde sale esa balsa que está cruzando al lado de Viedma. Estuvimos preguntando y el cruce sale 800 pesos ida y 800 pesos vuelta si necesitas volver. Y le preguntaba si esto es algo turístico o más bien de uso de la gente de la zona. Y me dijeron que sí, que lo usan un montón para hacer el cruce porque te deja bien en la parte céntrica de Viedma. Y que sale cada 15 minutos, todo el día cada 15 minutos hasta las 8 de la noche. Esto era el edificio del Banco de la Provincia de Buenos Aires y ahora es un museo. Acá adentro inclusive hay una cueva, tiene este patio interno acá.
Tienen unas maquetas. Acá con Roma vamos a entrar a una cueva de los Maragatas. Mira esta ángela gigante. ¿Viste? Muy grande. Y mira, ese es el baño. Ahí me parece que es el lugar donde cocinaban. En estas cuevas se refugiaban los primeros pobladores. A diferencia de la otra que vimos, esta está toda recubierta con ladrillos. Para evitar el desgranamiento de la tosca de esta cueva, hacia 1900 se construyó esta bóveda de ladrillos. Ahí cocinaban. Te lo dije que afuera cocinaban aquí. Ay, era el baño. Tenés razón. Este era el fuerte que estaba inicialmente en esta zona y esta es la torre que vimos hace un rato, que es lo único que se mantiene del resto del fuerte. Esta sería la merienda. Sí. Nutritiva esta merienda. Idea de la madre. Mentira. Si vos dijiste. Por presión. Mentira. Presión social tuya. Nos sentamos acá al lado de la costanera a comer un heladito y ahí está cruzando la balsita. Entre 1921 y 1993, el tren unió Carmen de Patagones con el resto del país. Hoy, su vieja locomotora inglesa sigue ahí, como monumento de una época que cambió la historia del pueblo. Esta es la Maragata. Fue la primera locomotora que llegó acá a Patagones. ¿Se ve? Sí, se ve adentro. Acá nos subimos a la locomotora. Roma está manejándolo. Y acá se ve la vista que tenía el chofer. De fondo se ve la casa. Está muy bien mantenida. Esta es la antigua estación de Carmen de Patagones. Acá llegaba el tren que salía directamente de Capital Federal de Constitución. Pero bueno, esta estación ya no está operativa. Muy linda toda la estructura, los colores que tiene. Saliendo de Viedma, nos comimos un lomo de burro. Cristian no lo vio y le pasó por encima, así que me vine a chequear cómo estaba todo en la casa y por acá está todo bien. Eso lo ponemos para que se trabe bien la puerta de la heladera. Pero por acá, miren lo que pasó. Se cayó el tender. Así que vamos a ver cómo lo volvemos a poner. Pero nuestro viaje todavía no terminaba. A unos kilómetros de ahí nos esperaba algo inesperado. Una laguna en medio del campo, con una salinidad casi igual a la del mar. La Salada es una inmensa laguna salobre ubicada en Pedro Luro, tranquila, poco profunda y rodeada de campo. Es ideal para frenar y dejar que el viaje respire. Ahí pasamos la noche, frente al muelle, con el cielo reflejado en el agua. Bueno, esto se convirtió en una peluquería. ¿No podés moverte? Nunca corté pelos. No, el Jamás. pelo de Roma está muy largo, no se lo cortamos desde que nació. Pará. Cállate que se va a mover. ¿Eso ya se puede vender? Creo que no, ¿no? Qué corte, ¿eh? Qué mano que O sea tenés. que te cobran Sí, en la peluquería sí. para hacer esto. Qué mano que tenés. Gracias. Podemos empezar a cortar pelo acá para sumar unos pesos. Bueno, hoy amanecimos acá en Laguna Salada, que es una laguna muy cerquita de Pedro Luro. Está muy lindo para venir a pasar el día o quedarse inclusive unos días como nosotros. Ahí está Pablo. Hola. Laura y Ciela ahí adentro. Allá están las chicas jugando. Y acá está este muellecito que es hermoso. Miren cómo se ve ahí con el agua planchada. Esta laguna es salada, totalmente transparente y es muy playito. En la parte más profunda, en el medio, nos dijeron que tiene 6 metros. Creo que este muellecito es una de las cosas que más me gusta de este lugar. La tranquilidad hoy. Allá están las dos casitas. Qué linda vista. Con los árboles ahí atrás. Nos vinimos a instalar acá el muellecito. Estamos tomando un matecito. Allá de fondo se ve lo que sería la ciudad. No la ciudad, ni pueblo. Es como un barrio de Pedro Luro. Ahí hay algunos hoteles, casa, una hostería como para alojarse o comprar unas cositas. Están panchas las dos. Qué lindo lugar este. Tremendo, me encantó este lugar. Se mete solcito, viento fresco. Esta laguna es salada. ¿Sí? Tiene la misma salinidad que el mar. Mirá vos, qué conocimientos. Ahí estaba lleno de espuma por el viento, pero ahora que calmó, ya no está más.
Tiene prácticamente la misma salinidad que el mar. Ya nos vamos despidiendo de este hermoso lugar, de la Salada de Pedro el Luro. Miren qué belleza este lugar. Nos encantó para parar acá. Estuvimos como 4 días al final. Y un problema que estábamos teniendo es que, obviamente que con la casa ahí, cuando uno va conduciendo, no se ve la parte de atrás. Entonces, si bien tenemos una cámara, a veces está bueno contar con el espejo retrovisor para poder ver. Entonces compramos como unos espejitos redonditos para ver si por ahí nos extiende un poco la vista atrás. No, más que nada el rango de visión y lo que es el punto ciego. Esto te ayuda a ver si hay alguien justo en el punto ciego, o inclusive, bueno, vamos a ver si con esto podemos ver un poco más de lo que viene atrás. Habíamos comprado estos, que ahora le vamos a mostrar cómo se ponen y qué es lo que sucede cuando vas en ruta. Esto cuando van puestos van de esta manera, así, se ve bien, pero lo que nos pasa es que cuando viene un camión embolsa el aire y te lo cierra. O sea, eso eventualmente te debe romper todo el sistema eléctrico del espejo. Así que ya no lo estamos usando más hace un montón. Pero lo vamos a poner una última vez para que ustedes vean cómo funciona. Cómo se cierra. Después podemos contar lo que le pasó a tu dedo. Tienes una venda ahí. Bueno, ahí quedó, se puede mover. Muy bueno. Me lastimé el dedo, La super venda. me arranqué un pedazo de dedo. Un asco, ni siquiera lo podemos mostrar tan feo que está. Se puso una venda muy estética. Bueno, y así es como va colocado el otro espejo. El otro se coloca en estos ganchos así y ahí quedó. Está perfecto. Entonces esto te deja ver bastante hacia atrás. Miren qué lindo que se pone cuando hay solcito. Qué lugar tan espectacular, me re sorprendió. Y estamos estamos a 900 kilómetros de Capital Federal. Es un montón. Es un montón, sí, por eso dije solo y después recalculé. Es provincia de Buenos Aires, estamos dentro de provincia de Buenos Aires y estamos súper lejos de Capital, hay más de 900 kilómetros, o sea, eso te da dimensión de lo grande que es Capital, No, lo grande por que eso, es Buenos digo, Aires. eso te decía. De lo grande que es Buenos Aires. Ahí viene un camión. A ver si le enganchamos. Ahí está. Eso es lo que pasa. El primer camión del camino y ya lo cerró. Sí, no funciona. Y tenemos veredicto del espejito. Sí, no sirve. Yo, por ejemplo, con el otro espejo lo veo muy bien si viene un auto detrás nuestro. En cambio, en el chiquito que colocamos ahora, no se ve. Se ve, sí sirve para el punto ciego y eso, pero no llego a ver qué hay detrás mío. Para eso vamos a seguir usando este. La camarita. Sí, con esto vemos re bien si viene alguien detrás y sobre todo si tenés que sobrepasar. Hago este video para que vean que no siempre hay un paisaje paradisíaco afuera. Estamos acá medio varados en una estación de servicio en Bahía Blanca porque hay tanto viento que no nos animamos a salir a la ruta porque tenemos miedo, básicamente, que nos tumbe la casa más o menos. Queremos ir a Sierra La Ventana, pero nada, con el clima así está un poco complicado. Así que acá estamos aprovechando para tomar un mate en la camita. Cris está trabajando, yo estoy haciendo una pausa porque me cansé un poquito por hoy, así que vine a jugar con Roma. Hay lugares que no necesitan monumentos para contar su historia. Patagones lo hace con sus calles, sus cicatrices y su río. No fue un lugar de paisajes alucinantes, pero sí uno donde valía la pena frenar. Porque entender de dónde venimos también es parte de recorrer este hermoso país. Nuestro próximo destino, la comarca de Sierra de la Ventana. Sierras impresionantes en plena provincia de Buenos Aires, con pueblos hermosos rodeados de verde y aire limpio. Un rincón inesperado donde el paisaje vuelve a sorprender. Si te gusta este tipo de contenido, la mejor manera de ayudarnos a seguir en ruta es suscribiéndote al canal, comentando y compartiendo los videos. Eso nos ayuda muchísimo.